El Ministerio de Defensa de la Nación, porque recordemos que Minas Capillita, que es el yacimiento minero que está explotando en este momento Camién, los dueños de Minas Capillita es Fabricaciones Militares. Depende del Ministerio de Defensa de la Nación. El Ministerio de Defensa de la Nación decidió no renovar el contrato de explotación a Camién, a partir de la serie de irregularidades y de las denuncias penales que tiene Camién. Esto es un dato muy importante porque esto viene de alguna manera a confirmar lo que nosotros venimos diciendo desde el año pasado. Estamos diciendo que Camién tiene un manejo irregular, que hay un mercado negro que no se está controlando, un mercado negro de rodocrosita que no se está controlando, y sobre esta no renovación de la explotación aparecen declaraciones muy duras que de alguna manera confirman nuestra denuncia, declaraciones del doctor Musela, Fernando Musela, ex vicepresidente de Camién. Entonces, advirtiendo él que él ya le advirtió a la gobernadora la cantidad de irregularidades y cuestiones que, digamos, globalmente entran dentro de una cuestión de corrupción en la empresa. Yo creo, entre otras cosas, que el fiscal debería llamar al doctor Fernando Musela a declarar, porque esto es un dato de primera agua, digamos. Alguien que fue vicepresidente hasta hace relativamente poco tiempo de Camién está diciendo que las denuncias que hemos hecho, el grupo de diputados que hicimos las denuncias, son ciertas. Entonces, bueno, es muy grueso el tema como para dejarlo pasar. Lo que es real, Camién, igual corrupción, igual no renovación del contrato de parte de Fabricaciones Militares para que siga explotando Minas Capillita. Yo creo que el Senado acaba hace pocos días de sancionar una ley que es bastante equilibrada. Yo creo que es una ley prudente, una ley que abre una posibilidad, sobre todo a la gente y a los chicos, porque la mayoría de los casos se trata de chicos, que tienen algunas epilepsias refractarias que puedan ser utilizado el aceite de cannabis para aliviar el mal. Yo creo que en torno a esto ha habido se ha ido creando un mito. Yo escucho a muchos pacientes que me consultan y me dicen, cura tal cosa. El cannabis no cura nada. Lo que hace es controlar, en algunos casos, epilepsias, o sea, crisis convulsivas, o no convulsivas, pero crisis epilépticas, que la medicación tradicional, llamémosle, no la estaba controlando. O sea, obviamente esto mejora la calidad de vida del paciente. Pero traía también una situación, digamos, la medicina tradicional colateralmente producía otro daño hepático, digamos, que sí, producía eso. También el cannabis produce daños colaterales, o sea, a ver, primera cosa que quiero dejar aclarado, el cannabis no cura, alivia o controla en el mejor de los casos. Segundo, el cannabis no es inocuo, el cannabis, como mucha medicación, tiene efectos colaterales. Miren, en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, se hizo una prueba, porque una de las virtudes que se dijo que podía tener el cannabis era el tratamiento de la espasticidad en los enfermos de esclerosis múltiple. Se hizo un estudio con un X número de enfermos con esclerosis múltiple y espasticidad, y en el 50% de los casos mejoró la espasticidad, lo cual es un muy buen resultado. Pero resulta que en el 50% de los casos también produjo deterioros cognitivos, o sea, deterioros en la esfera mental superior. Entonces, ahí claramente tenemos un caso donde no se justifica el uso porque la incidencia del efecto colateral es muy alta. Entonces, vuelvo a repetir las ideas centrales. El cannabis no cura, ayuda, alivia, controla.
Segunda cosa, el cannabis no es inocuo. No es cierto que la marihuana no haga nada, no es cierto que el aceite de cannabis no haga nada. Sí hacen y sobre todo que actualmente mucha de la marihuana que se produce en el mundo es marihuana transgénica, o sea que el efecto alucinógeno es más potente porque es como una marihuana mejorada, así como hay soja transgénica o hay marihuana transgénica también. Entonces, no es cierto que no haga nada y no es cierto que se pueda, que sirva para muchas cosas. Hay un largo listado para los defensores del uso, un poco indiscriminado de esto. Hay un largo listado y parte de ese listado no es cierto. ¿Qué hay de cierto hasta ahora? Hasta ahora. Nada en la ciencia es permanente y todo puede ir cambiando. Hasta ahora se ha reconocido como que ayuda mucho en epilepsias refractarias, sobre todo vinculadas al síndrome de West o a la enfermedad de Bourneville, que son enfermedades muy puntuales y que dentro de las epilepsias no son las que más dominan. Entonces, a ver, un epiléptico que está controlado con la medicación tradicional y que cumple sus controles, es decir, no tiene efectos colaterales hepáticos o no tiene erupciones alérgicas, ese epiléptico no debe ser medicado con cannabis. Ahora, un chiquito que a pesar de tener una combinación X de fármacos, sigue teniendo 2, 3, 10, 20, 50 crisis al día, porque hay casos realmente dramáticos, digamos, se está autorizado y es conveniente el uso del aceite de cannabis. Pero la ley nacional no autoriza el autocultivo ni la autoproducción, lo cual es muy sabio, porque en realidad, si yo me pongo a cultivar y me pongo a producir, usted no tiene ninguna seguridad que mi proceso, al ser casero, produzca el aceite con la misma concentración de alcaloides en abril que en mayo o que en junio, porque no es lo mismo. Y no hay, no hay estabilidad farmacológica. Entonces, lo que hoy le hace bien X número de gota, mañana puede no hacerle bien o pasado puede ser un exceso. Entonces se necesita un aceite que esté controlada la producción. Por eso el ANMAT es la entidad que en la Argentina regula los alimentos y la producción de alimentos y la producción de medicamentos y tecnología para la medicina. Por eso el ANMAT debe supervisar claramente esto, y la ley insta al CONICET e insta al INTA a la producción bajo control, cumpliendo el rigor científico del aceite de cannabis. Yo creo que en este marco es correcto, hemos dado un buen paso. Pero no hay que banalizar el consumo de cannabis. ¿Qué es banalizar el consumo de cannabis? No te hace nada, te mejora todo. No es cierto. Tiene efectos colaterales, tiene efectos indeseados. Y es cierto que enfermedades muy feas, muy dolorosas para el enfermo y para la familia pueden ser mejoradas, sí es cierto. Pero hay que usarlo con mucha prudencia. Yo siempre uso el ejemplo de la cocaína. La cocaína a principios del siglo XX era producida y comercializada por el laboratorio Merck en Alemania y en Austria, porque se conocían sus ventajas para aliviar el dolor en el cáncer, se conocían sus ventajas para algunos cuadros de trastornos emocionales, etcétera, pero todavía no se sabían los efectos colaterales devastadores que tenía la cocaína. Después de X cantidad de años, se la prohibió porque se empezó a descubrir los efectos devastadores de la cocaína. Entonces se sacó del mercado y se sacó de la legalidad.
Entonces, no hay que irse de cabeza con estas cosas cuando todavía no están totalmente estudiadas. Están parcialmente estudiados. Yo he tenido la inquietud de hablar con gente, con epileptólogos argentinos muy importantes, reconocidos internacionalmente, y me han confirmado esto que estoy diciendo. El aceite de cannabis es útil en algunos casos y bien indicado puede traer muchos beneficios, pero hay que tener mucho cuidado a la sobreindicación y a la expansión de un uso indebido o bajo la fantasía, digamos, de que todo lo cura o todo lo mejora.